Hola, muy buenos días para todos. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes. De antemano, quiero comentarles que tuve unos inconvenientes por tema de red y que adicionalmente pues grabé las sesiones, pero quedaron sin sonido. Bueno, esto me ha llevado a algunas dificultades. No sé qué es lo que pasa porque cada vez que ingreso debo gestionar los permisos para el sonido y de una u otra manera, pues digamos que es algo que se está volviendo recurrente. También pedirles disculpas. Las personas que se conectaron el martes, vimos que tuvimos un inconveniente, se crearon unas salas, no sé el por qué, porque realmente yo no creo salas en el curso y eh, desafortunadamente esto digamos que afectó la programación. Pero como yo les mencioné el día martes, algunos estudiantes que se conectaron conmigo, eh, de acuerdo, pues, a la cantidad de actividades y por tiempos, vamos a cambiar el tiempo, la cantidad de entregas a realizar. De la guía, solo vamos a realizar la primera entrega, o sea, el taller aplicativo uno de la guía 2 y adicionalmente vamos a entregar una evaluación de selección múltiple que programé teniendo en cuenta pues que en el curso somos 41 personas y esto hace que calificar los ejercicios totales para mí sea algo complejo, digamos que de una otra manera lleva un buen tiempo, son bastantes ejercicios como hemos visto, entonces vamos a programar para que solo tengamos que entregar esa primera actividad y dos evaluaciones de selección múltiple que ya están activadas y que vamos a tener disponibles hasta la próxima semana. Entonces la idea de esta sesión es poderlos adelantar para que ustedes de aquí al próximo domingo, o sea, no este que viene, sino el siguiente, van a entregar la actividad de la guía uno. Yo me voy a encargar de suministrarles la información, en este caso, pues digamos, adelantando el tema, porque este tema tiene que ver con la entrega de la guía y el siguiente tema, pues que también está relacionado en lo que sería la actividad para que ustedes puedan desarrollar el trabajo de una manera muy sencilla, pues guiado desde mi punto de vista. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Entonces, vamos a ir a lo que tiene que ver con la planificación de las necesidades de materiales o los famosos pronósticos. Exploraremos los conceptos básicos sobre la planificación de necesidades de materiales, por sus siglas MRP. Es un proceso fundamental para garantizar que las empresas tengan los recursos adecuados en el momento oportuno. Esta sección pues se enfocará en el papel crucial que desempeñan pues los pronósticos en este proceso, pues brindando a los gerentes de producción y planificación de inventarios las herramientas y estrategias necesarias para optimizar sus operaciones. Entonces vamos a empezar por un pequeño video que traje para que ustedes revisen. Va a haber otro en que les suministra aquí, donde van a poder encontrar una mayor cantidad de tipos de pronósticos, que es lo que quiero. Yo voy a abordar algunos, en específicos los que están en la guía, pero quiero resaltar que existen diferentes técnicas de pronosticar y que pues eso digamos que las empresas implementan, tratan y empiezan a hacer los diferentes cálculos hasta ajustar y tener en cuenta cuál sería el sistema de pronósticos que se ajusta mejor a sus necesidades. ¿Listo? Entonces, voy a empezar con el videito aquí para una apertura de qué es la como tal. A ver, segundo. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Brand Logistic. En esta ocasión vamos a tocar un tema que ya nos había pedido un suscriptor anteriormente, que es el forecasting logístico. Para muchas compañías logísticas de la actualidad, cambiar su operación del papel, lápiz y teléfono que han utilizado durante mucho tiempo a un sistema de gestión mucho más moderno a través de herramientas que aprovechan lo mejor de la tecnología actual, como lo son los softwares de administración de inventarios más nuevos disponibles en el mercado, suelen considerarlo como algo desafiante o incluso como un reto difícil de implementar. Sin embargo, algunos no se han dado cuenta que es más peligroso no modernizarse y que a la larga el no implementar esta tecnología dentro de su operación los va a encerrar en un reto aún más complicado de afrontar. ¿Por qué? Bueno, debemos entender primero que para implementar el forecasting logístico, o mejor conocido como pronóstico, dentro de las operaciones logísticas, vamos a requerir los datos de nuestra operación a detalle para poder determinar exactamente dónde debe estar cada artículo, unidad u operador a lo largo de todo el año. Así que tomar decisiones como esta nos va a ser mucho más fácil cuando contamos con herramientas tecnológicas que nos ayuden a recabar toda esa información en una sola base de datos, con el fin de que podamos analizar todas las variables que podrían estar afectando a nuestra operación logística. A estas herramientas se les suele conocer como de optimización predictiva, que vamos a analizar más a detalle en un video más adelante. Primero, entendamos bien qué significa el concepto de forecasting logístico. Para entenderlo, tenemos que revisar un ejemplo. En México existen muchas compañías. Una de ellas es Coca-Cola, que sabe dónde exactamente y en qué cantidad debe entregar sus productos a fin de no generar desabasto entre sus clientes. Incluso durante el periodo navideño, en tiempo y forma, sabe colocar sus productos con la publicidad adecuada, desde el 1 de diciembre, y de manera simultánea podemos encontrar estos productos en las tiendas, si no es que un poco antes. Sin embargo, esto no es por casualidad, sino que es el reflejo de un pronóstico adecuado y del uso de los datos generados por esta empresa para poder determinar en qué mes del año, día y hora debe iniciar con la producción del producto con la publicidad de Navidad. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de poder colocar este producto en los canales de distribución con el tiempo suficiente para que pueda ser almacenado y preparado en los puntos de venta, así como en grandes centros de distribución, con el fin de que tú llegues el 1 de diciembre a la tienda y ya encuentres a la Coca-Cola con el logo o el logotipo de esa publicidad. Así que el forecasting es el pronóstico de la demanda que va a ayudar a que las empresas puedan anticipar con precisión la demanda de productos y envíos a lo largo de la cadena de suministro. Esto aún con las peores condiciones o eventos que están fuera de control de la empresa. Así que el forecasting logístico va a ayudar a nuestra empresa a implementar un modelo de pronóstico para poder predecir la demanda de capacidad. Esto lo hace basándose en una combinación de los propios datos históricos y de múltiples variables externas. Al crear o implementar sus propios modelos personalizados de previsión de la demanda, las empresas van a lograr más fácilmente una previsión precisa de varias formas diferentes. Estos modelos nos van a ayudar a comprender mejor exactamente la cantidad de existencias de seguridad que necesitamos o el nivel de capacidad de nuestro almacén adicional que requerimos para poder satisfacer una demanda inesperada. Además, el uso de diversos modelos de pronóstico de demanda nos va a ayudar a disminuir algunos eventos como la cantidad de kilómetros gastados en reposicionar algunos inventarios, aumentar la utilización de la capacidad de los vehículos de carga, un tema muy importante dentro de los centros de distribución, e incrementar también la utilización de los activos para los propietarios de los mismos. ¿Cuáles son estos? Bueno, las líneas navieras, los camiones y las empresas intermodales.
Llegamos a un punto donde te tengo que explicar que hay dos tipos de pronóstico de demanda logística o forecasting logístico. Así que nos enfrentamos a un panorama donde una empresa debe elegir entre cualquiera de estos dos. El primero es el pronóstico de mediano y largo plazo y el segundo son pronósticos de demanda a corto plazo. ¿Qué son los pronósticos de mediano y a largo plazo? Estos son meramente estratégicos. En este escenario, las empresas van a utilizar los datos para presupuestar y planificar compras de nuevos activos, como suelen ser camiones, barcos, almacenes, centros de distribución y construcción de nuevas instalaciones centrales, como lo sería un centro de distribución o un almacén. Estos pronósticos de demanda pueden oscilar entre medio año a 3 años. Así que esto es lo que te puedo explicar de un pronóstico de mediano a largo plazo. Sin embargo, los pronósticos de demanda a corto plazo son el tipo de pronóstico de demanda más útil para las empresas de logística, ya que generalmente son del tipo de corto alcance. Tienen una gran influencia en la planificación operativa y nos ayudan a mejorar los resultados de nuestra empresa con márgenes de beneficio bajos. Sin embargo, estos pronósticos a corto plazo generalmente solo nos van a predecir unos días o algunas semanas antes del evento o de la producción que requerimos. Así que ahora ya sabes lo que significa el forecasting logístico. Pero ¿cuáles son los beneficios de implementarlo? Eso lo vamos a explicar a detalle en la siguiente lección. Bueno, qué pena con ustedes. Listo, muchachos. Entonces, como vimos en el video, pues los pronósticos en la logística son muy importante y en este caso, pues como vimos, hay unos tipos o unas series de tiempos en las cuales se pueden predecir. Entonces, a eso le conocemos como estrategias de pronósticos. Podemos encontrar los pronósticos a corto plazo, que, como lo decía anteriormente en el video, podríamos hablar de enfocarnos para semanas o meses a un corto tiempo y en el caso de los pronósticos a largo plazo, pues digamos que abarcan periodos de años o más y pues en este caso pues digamos que se utilizan diferentes estrategias o recursos. O podemos encontrar métodos híbridos donde pues se combinan los dos, tanto los cortos como los a largo plazo y se toma pues digamos una decisión en base pues a esta información. Recuerden que los pronósticos lo que nos permiten es predecir el comportamiento de una situación. Se suele decir que los pronósticos no son 100% exactos, no es imposible de obtener el 100% exacto, pero son acercados, son aproximados. Podríamos estar sobreestimados o subestimados en los pronósticos, por eso es importante realizar el análisis y tomar pues la mejor decisión en base a la demanda y adicionalmente pues teniendo en cuenta pues todos los aspectos de producción. La idea es evitar pues tener almacenado producto innecesario, optimizar los costos, todo lo que la logística planifica también en el proceso de producción. Digamos que aquí lo vamos a ver en la siguiente sesión, cómo en base a unos cálculos vamos a determinar cuál sería esa producción en base a ese resultado de los pronósticos de la demanda y en este caso pues se toma una decisión y empieza el proceso logístico de aprovisionamiento. Listo, hoy nos vamos a basar en las técnicas de predecir, que en pocas palabras hablamos de cómo sería ese posible comportamiento que podría llegar a tener pues cierto suceso. Entonces, la recopilación de los datos para poder tomar los pronósticos, podemos decir que podemos utilizar los datos históricos de las ventas, que en pocas palabras lo que hace es que se ajustan. En este caso, digamos que este sería un dato real. ¿Por qué? Porque pues nosotros vamos a predecir,
pero las ventas son las que realmente nos van a entregar esa información verídica, que finalmente es la que utilizamos para poder calcular el próximo pronóstico. Digamos que no solo nos basamos en el anterior, sino en el valor real de lo que sería mi pronóstico como tal. Entonces, esa información es la que vamos a utilizar. Finalmente, cuando hablamos de ajustes de los pronósticos, cuando se utiliza el indicador pues nos da, como, digamos, nos permite ajustar, poder medir el sistema de predicción y ver si es el indicado o, como les decía anteriormente, es necesario aplicar otra técnica que me permita ser mucho más exacto o me permita predecir mejor ese comportamiento y me permita tomar la mejor decisión. La información del mercado, monitorear las tendencias del mercado, los competidores y los cambios en las preferencias de los clientes, pues ayuda a anticipar las demandas futuras. Vamos que aquí hoy en día entra a jugar un papel muy importante lo que tiene que ver con el Big Data, lo que tiene que ver con análisis de datos, la inteligencia artificial, ya que nos permiten predecir comportamientos, nos permiten predecir de una mejor manera la demanda con unas nuevas técnicas, en este caso, pues digamos que con el análisis de estos grandes bases de datos que pues permiten tener una mejor o tomar una mejor decisión a la hora de analizar. Y pues los datos internos de la empresa, que son pues la información de inventarios, la capacidad de producción, los recursos disponibles que también pues se consideran dentro del proceso. Cabe resaltar que pues digamos que cuando hacemos estos pronósticos también vamos a tener en cuenta pues información importante sobre los inventarios, porque de una u otra manera no vamos a basarnos en ese dato a menos de que estemos en ceros, ¿sí? Tendríamos que basarnos al 100% en ese dato. De lo contrario, pues tendríamos que hacer unos análisis con otros departamentos, aquí producción con inventarios, donde pues de acuerdo a esa demanda se ajusta cuánto se dispone de inventario y pues la diferencia sería pues esa cantidad de unidades a traer para producir. Pero pues si hablamos de que estamos en cero, pues sería el total de ese pronóstico el que traeríamos para poder gestionar pues la demanda de manera adecuada. Digamos que son algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta a la hora de predecirlos. Entonces podemos encontrar diferentes maneras o técnicas de pronosticar, ya algunas son más avanzadas, como son los modelos de regresión, utilizando análisis estadístico para establecer las relaciones entre las variables y realizar pues unos pronósticos más precisos. Ya vamos a ver unos ejemplos. Las redes neuronales, esto ya tiene que ver con la aplicación de algoritmos, programación, R, Python, entre otros que podríamos utilizar. Estas redes neuronales es lo que, digamos, está aplicando como novedad en la logística. Ya el análisis de datos ingresa, el Linear Machine Learning también juega aquí un papel importante. Entonces, son, digamos que técnicas que nos permiten observar esos comportamientos que tenemos también análisis de series temporales, que en pocas palabras evalúa los datos históricos y pues para identificar tendencias, estacionalidades y entre otras, que ya vamos a ver también ejemplo, y pues todo lo que tiene que ver con la simulación y el modelado, pues de toda esta operación y todo lo que tiene que ver. ¿Listo? Entonces voy a entrar aquí a explicar unos ejercicios referentes a la actividad de la entrega número uno. En la actividad les están solicitando pues hacer una serie de pronósticos que pues la idea es que en el curso pues yo les explico como les mencioné en otras clases, yo siempre voy a tratar de explicarles cómo se aplica para que ustedes puedan ir a solucionar el caso y esto pues les va a facilitar de una u otra manera el desarrollo de la guía. Sin embargo, pues ustedes van a tener su componente en el cual ustedes van a tener que tomar una decisión analizando la información obtenida. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que técnicas de las que se suelen utilizar, digamos que una de las que comúnmente se suele utilizar son los promedios móviles simples. Es una de las técnicas que más se aplican, es muy sencilla. Realmente esto depende del periodo que se quiera calcular cuando hablamos de los cálculos. Ejemplo,
voy a hacer el cálculo de un promedio móvil simple. Voy a suponer que T es el periodo del tiempo. Aquí tengo algunos números, pero voy a asociar 1 enero, 2 febrero, 3 marzo y así sucesivamente hasta llegar. Posteriormente, pues si hablo de un periodo 3, estaría hablando de enero del siguiente año y así sucesivamente iría incrementando el periodo de tiempo en el cual pues nosotros vamos a calcular. Listo, también tenemos las ventas en históricos, listo, que hace referencia a los datos reales. Como les decía, una cosa es el pronóstico, otro es el dato real obtenido, porque pues en la realidad, digamos, como les dije, sería perfecto que siempre pudiera darle el 100% del pronóstico, pero pues como la demanda es tan variante, pues los gustos van cambiando, entonces digamos que esto siempre va a generar o va a presentar unas variaciones que pues son difíciles de controlar. Ahí lo que debemos es ajustar nuestros productos hacia los gustos, tendencias, entre otras. Ahí juegan unas estrategias de mercadeo importantes para poder recuperar pues ventas y poder permanecer en el mercado con los productos. Entonces estos serían mis datos. Entonces O, X y Y, como a veces los representamos, digamos que estos serían los datos de ventas reales. Tenía un dato, o tengo aquí, digamos que una serie de tiempo, se dice que los pronósticos, entre más información se tenga, más exactos van a ser. También se debe tener un mínimo, se sugiere que lo mínimo que tendríamos que tener en información para poder tener un comportamiento o poder ver un patrón dentro de esto sería mínimo 3 meses, ¿sí? Que podríamos hablar de, en pocas palabras, supongamos 90 días, ¿sí? En esos 90 días yo ya podría tener un patrón, un comportamiento, yo ya podría, digamos que tener información. Antes es difícil, importante recabar toda esa información que me va a permitir con el tiempo, pues tomar unas mejores decisiones. ¿Listo? Entonces la idea es calcular el periodo de enero del posterior año, ¿cierto? Y digamos que en este caso, pues voy a utilizar el promedio móvil simple para calcularlo. Aquí yo ya lo tengo, pues ya les voy a explicar cómo se hace el cálculo. Entonces, para poder aplicar el promedio móvil simple, lo primero que tenemos en cuenta es el n o el número de periodos en el cual nos sugieren calcular el promedio móvil simple. Para este ejemplo es un n de 3 periodos. Entonces quiere decir que yo para calcular el periodo número 4 voy a tomar los 3 periodos anteriores, entonces enero, febrero y marzo, y voy a calcular abril. Entonces, este es el famoso método de media móvil simple. Es muy sencillo, simplemente un promedio o la sumatoria de los tres dividido en tres, porque es el número de periodos. Pero pues utilizo la herramienta de Excel que me simplifica esta operación, sacando simplemente un promedio, que sería lo mismo. ¿Listo? Entonces, digamos que una vez calcule ese promedio, simplemente lo que voy a hacer es que voy a arrastrar y él me calcularía pues el nuevo pronóstico de enero, que en este caso sería pues 452 unidades, utilizando el método de promedio móvil simple. ¿Listo? Entonces esa es la técnica, esa técnica es muy sencilla, muy fácil de aplicar. Lo mismo pasa para el promedio móvil doble. Para poder yo aplicar el promedio móvil doble es obligatorio tener calculado el promedio móvil simple, porque los datos que yo voy a utilizar para promedio móvil doble son el cálculo del promedio móvil simple. Y lo mismo pasaría, en este caso también me dan un n que hace referencia al número de periodos que voy a utilizar para calcular el nuevo pronóstico. Entonces nuevamente tomé un n de periodo de 3 y al igual que el anterior, pues tomaría 3 periodos anteriores para calcular el siguiente, ¿cierto? Pero pues volviendo a la lógica, estamos hablando del mes de julio porque estaría en el número 7. ¿Listo? Entonces, nuevamente lo que hago es que hago un promedio o la sumatoria de los tres dividido en 3 y obtengo el resultado. Y simplemente pues arrastro la información y calcularía pues el nuevo dato, que para este caso
digamos que sería 400, voy a traerlo aquí, listo, listo. Y si mira, vamos a mirar, él siempre va a tomar, pues digamos que 3 periodos a la hora de calcular, pues el pronóstico. Esa es como la particularidad del promedio móvil simple y promedio móvil doble, que para poder calcular el doble es necesario haber calculado el simple y posteriormente, pues podríamos pasar a lo que sería, pues la gráfica de los pronósticos. Digamos que esto ya es más sencillo, simplemente resalto todo el cuadrito donde están los pronósticos y voy aquí a la parte superior del Excel, voy aquí a la casilla de insertar, voy donde están los gráficos, me acerco aquí a este gráfico y yo tomo uno de dispersión. Ay, perdón, creo que me falló esta. Espere. Bueno, resalto los datos, le doy a insertar. Entonces voy a dispersión, pero tomo esta segunda opción de dispersión con líneas rectas y marcadores, porque lo que quiero es analizarlo. ¿Listo? Y como se trata de un promedio móvil simple, pues digamos que quisiera calcular la línea de tendencia, simplemente resalto en el cuadrito, clic derecho en el mouse y podría aquí decirle donde dice agregar línea de tendencia, oprimo y Excel me va a dar la opción de resaltar, pues que tenga la opción de la línea y la aplicaría. ¿Listo? Miren que en este caso, pues aquí tiene una línea de tendencia resaltada en color en rojo, pues esto es debido a que la anterior la tengo en negro, él no me va a tomar, pues digamos que los mismos datos. Entonces, tendría aquí esta línea, que ya lo voy a eliminar, digamos que solo hago esto, cierro y ya quedaría con mi gráfico. Voy a explicarles desde este que tiene pues la línea. Entonces ahí podría ver la línea de tendencia que tiene el gráfico. Es tan solo esta lineecita que está aquí resaltada en color en negro y me permite pues ver la tendencia del pronóstico. Digamos que aquí hablamos de que es una tendencia eh, relativa, porque si tiene algunos altibajos, no es recta. Entonces, digamos que ahí podríamos hablar de que podríamos tomar otra opción, otro método de pronosticación que me permita garantizar que los datos estén más alineados o más ajustados o sean más lineales, ¿sí? Porque pues aquí lo podríamos representar, pero este podría ser también un patrón para predecir y tomarlo. Simplemente que, como les digo, digamos que va a tener variaciones, que esto podría en el tiempo decir que sería mejor ajustarlo a otra técnica que sea mucho más exacta. ¿Listo? Entonces, esas son dos técnicas. Vamos a ver una siguiente, que es la regresión lineal. Esta regresión lineal también es un poco sencilla. Voy a explicar nuevamente los datos. Como les dije, traje el mismo ejemplo de los datos anteriores, simplemente que los tomo en otra técnica. ¿Listo? Para que los revisen. Son los mismos datos. Entonces traigo el X, el Y, que pues ya sabemos que son los periodos de tiempo, las ventas reales, y quisiera pronosticar el siguiente, el periodo. Voy a hacer el mismo, el 20 lo resalto porque yo ya lo hice, pero para explicarles cómo se aplica. ¿Listo? Entonces, esta es una técnica mucho más sencilla que las anteriores, ¿sí? Digamos que esta me va a permitir, pues, por medio de la ecuación, calcular ese valor de mi pronóstico. ¿Listo? Entonces, para ello lo que necesitamos es tomar todos los datos. Cabe resaltar que hasta el mes anterior de calcularlo, porque voy a calcular es el enero de 2 años. Entonces, resalto los datos y voy a insertar en el Excel. Nuevamente voy al gráfico, voy a tomar los, las opciones de los gráficos. Aquí pueden observar miren, los comportamientos. Aquí se los dejo. Voy a tomar este de dispersión y voy a posteriormente a agregarle la línea de tendencia
pero adicionalmente le voy a decir que me presentar la ecuación del gráfico y que adicionalmente me presente el valor de R al cuadrado. ¿Listo? Las dos me sirven bastante, es información importante, simplemente cierro, la puedo ubicar, digamos que aquí los voy a ubicar. eh, bueno, entonces aquí podría tomar información importante. ¿Listo? Digamos que aquí estoy, pero les voy a agregar un pasito para que pues entendamos un poco mejor al que estoy aquí presentando. ¿Listo? Entonces, bueno, se suele decir que el R al cuadrado podría llegar máximo a un valor de 1 y que entre más cerca a 1 es más, digamos que lineal la tendencia de los datos. Como vemos aquí en el gráfico, son dispersos los datos, ¿cierto? Tienen unas variaciones que de una u otra manera, pues hacen que no sean lineales, ¿cierto? Se dice que tienen unas diferencias. Aquí podríamos también nuevamente optar por utilizar otra nueva técnica que permita alinear mejor los datos, ¿cierto? Que sean mucho más ajustados, que sean mucho más lineales, que evite esas variaciones que se están presentando. Entonces, digamos que la técnica en este, bueno, entonces recuerden que el R al cuadrado lo más es cercano a 1, quiere decir que aquí tenemos bastante, entonces sería recomendable cambiar la técnica de pronóstico porque estamos muy lejos, ¿no? Entonces me saca. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se basa este método de regresión lineal simple? Aquí podría, si quiero, nuevamente traigo el, miren, voy a traer mire, el R al cuadrado, si quisiera nuevamente, lo aplico. Digamos que es lo mismo, voy a tener la misma información. Voy a ponerlo aquí con R al cuadrado. ¿Listo? Recuerden que entre más cerca uno, es mejor el pronóstico. Entre más lejos de uno, pues nos da una oportunidad de cambiar esa manera de predecir. ¿Listo? Entonces aquí pues estamos lejos. ¿Sí? Y eso se refiere es por la variación de los datos. No hay una secuencia lineal entre las series de tiempo. Y entonces esto, digamos que nos da esa oportunidad. No quiere decir que no pueda tomar ese dato, pero podría buscar una manera de ser mucho más preciso a la hora de tomar la decisión. ¿Listo? Entonces, digamos que esta técnica lo que yo voy a tomar es el valor de Y. Mire, esta información de Y es igual a 0,7587x más 460,97 es la información que yo voy a tomar para calcular mi nuevo pronóstico. ¿Listo? Y aquí está. ¿Listo? Entonces, yo puedo tomar esos valores de la ecuación y simplemente paso aquí a reemplazarlos, como traigo el ejemplo. Miren, aquí coloqué igual a 0,757 multiplicado este caso, pues mi nuevo periodo que voy a pronosticar, aquí lo reemplazo, ese sería mi X. Recuerde que aquí esta T hace referencia a X y las ventas a Y. Entonces, voy a reemplazar o a traer mi nuevo X, que es 25, que sería el periodo de enero, y lo multiplico por el resto de la ecuación. ¿Listo? Entonces, multiplico por el resto de la ecuación. Vamos que aquí esa es una de las maneras más sencillas de predecir y obtengo un resultado. De igual manera, pues una vez obtenido el resultado, podría yo simplemente resaltar los valores y nuevamente pues me voy a ir a un gráfico, insertar un gráfico, vamos a mirar el de dispersión y simplemente pues le agregaríamos las líneas de tendencia, presentar el R y listo. Entonces digamos que este sería la técnica para poder predecir utilizando regresión lineal simple y que para el caso de ustedes tienen que aplicarlo dentro de la tarea que tienen para el próximo domingo 8 de marzo, creo que es el domingo, el próximo 8 de marzo. Listo. Entonces,
Una segunda técnica de predicción que pues aplica dentro de nuestro ejercicio. Entonces aquí también, yo como les he mencionado siempre, yo les comparto a ustedes los archivos para que puedan tener un ejemplo, una guía y sea mucho más fácil pues hacer las actividades. Entonces, tenemos otras técnicas como es el caso de la técnica cuando hablamos de demanda estacional. Digamos que aquí podremos traer un ejemplo a colación, digamos, productos que mantienen esa característica, que se venden en ciertos periodos en específico. Ejemplo, un árbol de Navidad. Podríamos hablar que en octubre o noviembre ya podríamos hablar de esos productos y que en diciembre, pues digamos, por lo general en enero ya se está guardando el arbolito. Entonces es un producto que es estacional y que se vende en ciertos periodos. Aquí también suelo traer productos como es el caso de la famosa paleta Drácula, que antiguamente, cuando yo era joven, eso lo vendían muy comúnmente. En todos los días usted podía encontrar ese producto. Recuerdo que para esa fecha lo que era representativo, lo que era el valor agregado de ese producto eran los colmillos que traía la paleta Drácula y la característica era que se vendía todo el año. Ahora, digamos que ese mismo producto ha venido innovando, ha venido cambiando, porque ya no son esos colmillos que se utilizaban, muchas veces hasta para Halloween eran muy útiles. Y hoy en día ha cambiado, pues digamos que ese valor agregado que le da al producto en los muñequitos, innovando y digamos que el producto también tuvo un cambio porque ya no lo encontramos sino en ciertos periodos, por lo general siempre cercanos a octubre, hablamos de un septiembre, octubre, se produce, salen estos productos, se establece una cierta cantidad de ventas y ya no se vende más el producto en el resto del año. Eso es como una de las características y digamos que cuando se utilizan este tipo de pronósticos es para productos que puedan llegar a tener ese tipo de comportamientos, que son, digamos que comportamientos estacionales y pues digamos que ya lo vamos a ver. Aquí también pues digamos que este se calcula de una manera diferente. Aquí pues voy a tener también nuevamente un año. ¿Listo? Entonces voy a tener los años, año uno 2 3 4 5 y la idea era calcular el año número 9. ¿Listo? Para calcular el año número 9 lo que yo necesité realizar fue lo siguiente. Voy a coger la fórmula de tendencia de Excel, porque como les decía, son productos con tendencia estacional. Entonces, lo que hago es que aplico la fórmula de tendencia y voy a tomar todos los datos de los años anteriores, o sea, del primer año hasta el octavo año, para hablar el noveno en el mismo periodo, estoy tomando todo enero y lo voy a multiplicar, oh, perdón, punto y coma, lo voy a multiplicar punto y coma por cada uno de los años, ¿cierto? Y por último, punto y coma, el año que voy a calcular, que sería el noveno año. Listo, ya lo voy a aplicar yo para que lo veamos. Entonces, para que veamos qué fue lo que hice aquí y cómo obtuve esos resultados. Entonces, esto es igual a la tendencia y pues tomo los periodos de los años anteriores hasta el octavo, punto y coma, tomo posteriormente los años hasta el octavo nuevamente, punto y coma, que es la sintaxis, y el año que calculo, cierro paréntesis y enter. Y simplemente arrastro. ¿Listo? Entonces ahí calcularía el noveno año, ¿cierto? Y pues para cada uno de los periodos o para cada uno de los meses. Pero como les decía, pues aplica para productos con esa característica. Y si nosotros miramos el pronóstico, podemos ver que en todo el año, pues digamos que hubo una característica en algunos periodos en los cuales se mantuvo constantemente esa característica y están muy similares. Aquí digamos que resalto mayo, donde pues estos incrementos fueron prácticamente de 20 unidades. Entonces el comportamiento fue muy similar referente a, digamos, a otros, pero podríamos analizar todas las series de datos
y, como les decía, pues tomar una decisión. Cabe resaltar que este pues analiza otros periodos anteriores similares y pues podemos identificar pues digamos que esa característica de estacionalidad que pues por lo general se mantienen pues como datos muy similares. ¿Listo? Entonces esta es digamos que otra de las tendencias, de las técnicas que podríamos utilizar, tendencias, disculpen. Y pues lo mismo, simplemente tomamos y vamos a insertar pues el respectivo gráfico de como tal, y aquí sí vamos a tomar pues este tipo de gráfico de líneas, porque pues hablamos de tendencias, entonces digamos que aquí me permite por este tipo de gráfico pues observar cuál fue ese comportamiento del pronóstico, como vemos en algunos periodos pues vuelve y tiene pues algunas variaciones. Entonces, ese digamos que es una de las características, como vemos son muy similares en todos los periodos, se mantiene esa particularidad para todos, ¿sí? Algunos, digamos que más acercados que otros, pero digamos que lo particular y es otra manera de predecir. Entonces, digamos que con esta información ustedes ya pueden abordar los ejercicios que están propuestos en la guía número 1, que yo posteriormente comparto este mismo archivo para que ustedes también dispongan de esta información y puedan hacer su trabajo de una manera sencilla. ¿Listo? Entonces vamos a continuar aquí con lo que serían los pronósticos. Entonces, como vimos, aplicamos el de regresión y, bueno, redes neurales, digamos que no estoy en el... No, ya más, es más complejo, no estaría, el curso está programado, digamos que ya tendrían que ver una asignatura específica para esto, porque lleva un poco de tiempito, pero pues si utilizamos algo de modelado, que pues es lo que estamos haciendo con el Excel, simular esos comportamientos con la herramienta, pero pues hay otras técnicas mucho más avanzadas que, como les mencionaba, se pueden aplicar para predecir, pero pues las que están propuestas para el libro son estas. De una vez, pues digamos que una vez entendido estas tendencias, estas técnicas, pues ustedes podrían aplicar otros modelos como les decía, también en la presentación pasé por encima, porque pues digamos que la idea es poder profundizar, pero ustedes van a encontrar un videíto, ese es un programa en YouTube, me gusta mucho porque pues está basado en la educación, me gusta mucho eso, y les va a ayudar a profundizar y van a encontrar muchas más técnicas de pronósticos. Este es un canal como especializado en logística y investigación de operaciones que me gusta, pues estamos los profesores presentando nuestro rostro, entre otros, entonces me gusta mucho, digamos que también otras series de dinámicas, como es el caso de Igual Project, entonces utilizan muñecos que hacen que sea interactivo el aprendizaje y hace que salga uno de la monotonía, pero a la vez se pueda mantener ese conocimiento que es lo ideal del curso. ¿Listo? Entonces... La recopilación de los datos para implementar el pronóstico, pues como vimos, es importante obtener datos históricos de ventas, que fue lo que hice en el caso de los pronósticos. Siempre conservé información de otros periodos para poder tomar la nueva decisión, porque pues ya tengo un patrón y ya podría yo empezar a analizar y empezar a tomar decisiones y analizar pues los datos o empezar a tomar la decisión de cambiar la técnica de predicción dependiendo a cómo se ajuste a mi modelo, a mi compañía, ¿no? Y pues también podríamos hablar de análisis y modelado, que se aplican técnicas de pronósticas avanzadas para generar estimaciones de demandas futuras. Como vimos en este caso, pues analizamos, hicimos algunos modelos de algunas técnicas con una herramienta pues básica como el Excel, que pues digamos está a la mano de todos. Yo les he mencionado que desafortunadamente en algunas compañías
es, digamos, restringido el acceso de la información, el uso de algunas páginas, entre otras, entonces hace que nosotros debamos recurrir a esas herramientas comunes, como es el caso del Excel. En toda empresa vamos a encontrar un computador con un Office, quiere decir que disponemos del Excel. Por eso, digamos que suelo utilizar esta herramienta muy continuamente porque sé que ustedes la van a poder encontrar y así mismo van a poder solucionar los problemas con esta valiosa herramienta. También hablamos de la validación y ajustes, evaluar la precisión de pronósticos y realizar los ajustes según sea lo necesario. Digamos que no es en lo que estoy enfocado en el curso, pero digamos que también yo podría medir mediante un indicador el pronóstico y saber qué tan desviados fueran las técnicas que yo utilicé y tomar una decisión si estoy aplicando las técnicas adecuadas. Digamos que eso también es importante, poder analizar, poder observar y mirar. Se suele decir que entre más técnicas se puedan aplicar, pues podríamos hablar de que el dato puede ser un poco más exacto. Digamos aquí comparando la regresión lineal nos daba unos datos con promedios móviles simples, con promedios móviles dobles. Lo mismo pasaba para la regresión lineal simple. Se acercaba más a el pronóstico de lo que era promedio móvil doble, ¿cierto? Entonces miren que todos tienen un... Solo puedo comparar estas dos porque son los datos que utilicé. Esta tercera son datos diferentes, entonces no podría usarla para predecir. ¿Listo? Pero esa sería como la idea, que entre más técnicas usted utilice para poder predecir ese comportamiento, pues yo voy a poder tomar una mejor decisión a la hora de pronosticar. ¿Listo? Eso sí es importante en los pronósticos y nos ayuda bastante a lo que sería la toma de decisiones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que estas técnicas que acabo de aplicar son las mismas que se están solicitando en la guía para que ustedes puedan resolverla y va a haber una siguiente sesión que también va a ser el complemento para poder resolver el total de la guía. Entonces, continúo. Bueno, validación y ajuste. Implementación en la planificación, pues integrar los pronósticos en los procesos de planificación de la producción y gestión de inventarios, ya que pues con esos datos lo que hacemos es que los comparamos contra los inventarios. Entonces, ejemplo, tengo que producir 10 unidades, dispongo de 4 unidades en el almacén para poder fabricar, entonces simplemente me aprovisiono de 6. Digamos que son esas planificaciones que yo debo hacer, que es lo que vamos a hacer cuando hablemos de la promesa de disponibilidad de promesa de producto y que adicionalmente, digamos que nos sirve para tomar una buena decisión y planificar pues esas necesidades de manera adecuada, que ya aquí digamos que aplicamos pues esas técnicas del POQ, del FOQ o lote por lote, que son las que nos van a permitir pues tomar esa operación o llevar esa operación de manera adecuada y tomar esa mejor decisión que se ajuste de acuerdo a las necesidades de la organización. En la mejora continua de los pronósticos, pues nos sugiere el monitoreo y evaluación. Como vieron, lo que yo hice fue analizar. Se suele sugerir que se haga un seguimiento constante de la precisión de los pronósticos y de identificar las áreas de mejora. Digamos que para eso pues también vamos a calcular algo que les voy a dejar que es muy sencillo y es calcular el error cuadrático. Entonces ese se los voy a dejar para investigación. Sé que ya lo han hecho, sé que ya han dado por asignaturas como estadística, donde para ustedes esos errores calcularlos va a ser algo muy sencillo. Ya saben que ya les entrego la información más importante, el pronóstico, pero ustedes van a tener que investigar esta partecita del error, que es algo que les pido allá en los ejercicios. ¿Listo? Entonces, también habla de la retroalimentación y ajuste, pues se hacen los respectivos ajustes, se va monitoreando. ¿A qué se refiere con los ajustes? Pues como yo les mencionaba, una cosa es pues mi dato del pronóstico. Supongamos, el pronóstico me dio 4.80
unidades, ¿cierto? Que fue el ejemplo acá, me dio 480 unidades, pero el real fue que yo vendí 590 unidades. Pues cuando yo voy a volver a predecir, yo no voy a utilizar el dato de 480. Yo voy a ajustarlo y voy a utilizar para predecir las 490 unidades. Quiere decir que aquí en mi pronóstico yo tendría que ajustarlo, reemplazar ese dato anterior para poder calcular el año, o perdón, el mes de febrero del siguiente año, pero ya lo que hago es que lo utilizo, es la información real, como les decía en el ejemplo. Entonces utilizaría 490, indica el pronóstico, porque como les mencioné también anteriormente, el pronóstico se ajusta. ¿Listo? Entonces simplemente podría hacer lo siguiente, simplemente que aquí voy paso con los 480 reales y pues él ya tiene que a calcularse, porque pues digamos que estaba formulado listo, miren que ahí se calcula, tomo el siguiente periodo, él automáticamente se tendría que recalcular y así yo utilizaría para predecir el siguiente periodo y así sucesivamente, en este caso de lo que sería la programación lineal, y podría pues calcular pues esos datos como tal, ¿listo? Eso es a lo que nos hace referencia con el concepto de los famosos ajustes, la retroalimentación y ajustes de los pronósticos. Entonces, mantenerlos actualizados, importante, porque como vimos, pues es la información que vamos a utilizar para saber qué es lo que vamos a comprar o qué es lo que vamos a traer para un siguiente periodo de compras a nuestra compañía o a nuestra organización. Entonces, ese sería, o esas son como características que tienen estas técnicas de lo que son los pronósticos. ¿Listo? También hablamos de colaboración interdepartamental, donde fomentar la colaboración entre los equipos de producción, ventas y planificación para mejorar la calidad de los datos y los pronósticos. Entonces, como yo les decía, cuando yo voy a pronosticar o voy a predecir, yo en ese ejercicio tengo aspectos importantes en cuenta. Y es que yo también trabajo de la mano de otros departamentos, como es el caso del departamento de inventarios, como es el caso del departamento de compras o del departamento de marketing, que sea el encargado digamos, de generar esas estrategias para generar las ventas dentro de la organización. Y esa información, pues yo la voy a utilizar y la voy a comparar para posteriormente tener una mejor predicción, un mejor pronóstico, y así mismo pues poder ajustar de una mejor manera pues mi técnica de predicción. También pues hablamos de actualización de herramientas, como les dije también anteriormente. Hoy en día hablamos de utilizar el análisis de datos para predecir. Entonces, digamos que hay una alta demanda de saber gestionar la información, los datos, esas grandes bases de datos. Cómo yo puedo tomar una base de datos y obtengo un resultado, ¿cierto? Analizando estos datos. Esto es algo que hoy en día está teniendo mucho auge, todo lo que tiene que ver con análisis de datos, pues porque me permite tomar una mejor predicción, me permite tener un mejor conocimiento de lo cual podría llegar a ser ese comportamiento X periodo de tiempo de cierta actividad. Y pues también hablamos en ocasiones de lo que tiene que ver con el Big Data, y pues como vimos otras técnicas, pues digamos que entre las más conocidas hoy en día, pues de inteligencia artificial, lo que tiene que ver con el Big Data, entre otros. Desafíos y consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de los pronósticos, pues hablamos de la exactitud limitada, como les mencionaba. Los pronósticos nunca serán 100% precisos debido a la incertidumbre de los factores externos. ¿A qué me refiero y a qué se refiere esto? Entonces, lo que pasa es que puede ser que hoy usted tenga el gusto por el producto, pero mañana ya no le guste.
porque salió un nuevo producto, entonces usted ya no quiere comprar este porque usted ya le gusta ese nuevo y ya usted no va al producto antiguo. Entonces, así yo hacerte entonces esa variación ya hace que el día de mañana yo tenga, que ya tengo un dato errado, porque ya no tiene el mismo gusto del consumidor, que sería factor externo, entonces ya no me daría 100% exacto, pero como les dije, pueden ser muy acercados, muy ajustados, dependiendo de la técnica, como les mencioné cuando hice el ejemplo y la comparación con la tendencia en regresión lineal, donde digamos que entre más cerca uno, quiere decir que son más ajustados los datos. Podríamos decir que en este caso, si la regresión lineal hubiera sido más exacta o más precisa, pues podría haber optado por esa porque pues digamos que tiene una mayor capacidad de predecir ese comportamiento. Hay una mayor cantidad de probabilidades de que pueda darle al 100% que no es casi siempre seguro. Datos incompletos hace referencia a la falta de información histórica. Como les decía, para algunas compañías iniciar es un poco complejo esa incertidumbre por la falta de información, pero pues con el tiempo y a veces arriesgarse pues lleva consigo pues algunos buenos resultados. También esto pues la baja calidad de los datos, dependiendo de las fuentes que se suelan utilizar para predecir, pues también va a impactar en qué tan preciso pueda llegar a ser ese pronóstico o qué tan cerca pueda estar a la realidad del pronóstico, que es lo que hace referencia. Cambios rápidos, pues las tendencias del mercado y las preferencias de los consumidores, como lo mencioné inicialmente, pueden cambiar rápidamente, lo que dificulta la precisión de los pronósticos a largo plazo, debido a que ellos van a tener, pues digamos que esa opción de hoy tener un deseo, un gusto por un producto, pero posiblemente el día de mañana ya los gustos y las tendencias que podríamos llegar a tender o tener, perdón, para esos productos, pues ya no sería la misma y eso hace que pues los pronósticos se vean afectados, pues estos cambios que nosotros no podríamos predecir y que es un factor externo que es difícil controlar, que es lo que hace que sea pues más complejo esta partecita. Vuelvo y les menciono que no es imposible, pero sí es un poco más complejo debido a esos factores que pues mencioné anteriormente y que podrían llegarnos a impactar a la hora de solucionar estos, o a la hora de solucionar, no, a la hora de tomar la decisión del pronóstico. ¿Listo? También nos habla de que de recursos limitados, falta de personal o de tiempo. El presupuesto puede restringir la capacidad de las empresas para realizar pronósticos más avanzados. Pues de una u otra manera, podemos decir que las empresas invierten bastante en personal, en herramientas, en técnicas. Hay herramientas, he visto que en el caso de SAP, ya digamos que trae algunos módulos que les permiten eh, obtener estadísticas, que les permiten predecir con una base de datos más, digamos que sólidas, pero de una u otra manera, digamos que también nos podríamos ver limitado por el presupuesto. En pocas palabras, hace referencia a que tengo que comprar 100 unidades, pero solo me alcanza para 80 unidades. Entonces también podría ser una limitante que pues podría limitar el pronóstico, pero que de una u otra manera pues trae consigo ciertos beneficios. Entonces, bueno, muchachos, hasta aquí dejaría. Vuelvo a recordarles que la actividad ha cambiado para el entregable final, que no vamos a hacer los dos ejercicios, pero cabe resaltar que queda para ustedes esa información. La sugerencia es que los terminen. Sé que es un estudio de caso, pues un poco llamativo. Traté de hacerlo así, que sea interesante, que puedan tener una línea de tiempo, de un horizonte y lo más, digamos, coherente a lo que sería la producción, cómo serían esos cálculos o etapas en las cuales va a entrar una compañía para definir finalmente, pues, cuál sería, pues, esas necesidades a satisfacer y, pues, como les mencioné, les comparto el archivo para que ustedes puedan guiarse y puedan
terminar de entregar ese trabajo de manera adecuada. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, a todos ustedes les agradezco su paciencia, sobre todo pues porque se me han presentado algunos inconvenientes con respecto a la plataforma. Se me están presentando que se abren salas, que desafortunadamente no las he creado yo, muchachos, pero creería que esa intermitencia en la red hace que nos lleve a diferentes sesiones y de antemano les pido disculpas. Por eso, pues las actividades quedaron para entregar hasta el próximo domingo 8 de marzo para que ustedes también tengan un tiempo de ver las grabaciones, aplicar las técnicas y posteriormente solucionar el trabajo que se les solicita en la guía. No siendo más, espero que tengan un excelente día, que Dios los bendiga a todos y que estén muy bien. Bueno, voy aquí a nuevamente explicar los ejercicios. Vamos que la parte teórica pues no tendría ningún inconveniente. Yo les comparto a ustedes estas presentaciones para que puedan abordar toda la temática de los pronósticos. Y bueno, voy a explicar nuevamente los ejercicios. Bueno, voy a explicar el promedio móvil simple. Entonces, el promedio móvil simple, como lo dije anteriormente, se toman los periodos de tiempo que voy a calcular para este ejemplo. Voy a tomar, en este caso, T sería el X y las ventas sería Y. T, los periodos de tiempo, nuevamente 1 enero, 2 febrero, 3 marzo. Digamos que cada uno de estos periodos de tiempo son los que ustedes van a tener. En la guía tienen ustedes ya unas líneas de tiempo. Lo que van a tomar es esa información para calcular el siguiente periodo. Entonces, como les decía, es muy sencillo. Simplemente van a tomar entonces los periodos para cada uno de ellos. Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a calcular el periodo número 25. ¿Listo? Entonces utilizamos el histórico de las ventas y la técnica que en este caso va a ser promedio móvil simple en un periodo de 3. Entonces, los 3 periodos, ¿cierto? Y entonces empiezo desde el cuarto. Para ello lo que hago es que aplico un promedio, ¿cierto? De los 3 periodos, periodo de enero, febrero, marzo. Aplico un periodo o podría también hacerlo por medio de la sumatoria, ¿cierto? Que en este caso sería la suma
de el, ¿de qué? De los 453 más los 415 más los 487 dividido en 3, pues vamos a obtener el mismo resultado. O con la herramienta de Excel, que es más sencillo, aplico la fórmula del promedio y obtengo el promedio, que es lo mismo. ¿Listo? Simplemente arrastro y él me calcularía el promedio móvil simple. ¿Listo? Entonces, esta sería la técnica de promedio móvil simple y que para ello necesito tener claro es un n de periodos de tiempo a calcular. El promedio móvil doble, en este caso en el promedio móvil doble, lo que yo voy a utilizar, nuevamente voy a sugerir el ejemplo con 3 periodos, pero para poder calcular el promedio móvil doble es necesario haber calculado el promedio móvil simple. Y vuelvo y aplico el promedio. Nuevamente, como son 3 periodos, tomo 3 periodos y calculo el nuevo pronóstico. Nuevamente vuelvo y arrastro y obtendría mi pronóstico. Digamos que este es el pronóstico con un promedio móvil simple. Este sería mi pronóstico con el promedio móvil doble. Cada uno, digamos que obtuve un diferente resultado. Puedo analizarlos, como les mencioné anteriormente, la idea es que yo analice la mayor cantidad de técnicas que me permitan predecir un mejor comportamiento o que pueda llegar a ser lo más ajustado posible a ese pronóstico. ¿Listo? Lo siguiente sería el tema de la gráfica. Miren que para ello voy a irme aquí desde el gráfico, seleccionar datos. Bueno, voy a ir primero al tipo de gráfico, voy a ir aquí a los gráficos para mostrárselo. Lo que hice fue que tomé un gráfico de dispersión y tomé con líneas. ¿Listo? Para aceptar, pues en pocas palabras, voy a tomar esto. Ahí sería con los periodos. Venga para acá. Tomé esto, voy a insertar. Aquí están los de dispersión. Como lo vimos, vamos a buscar unos con líneas. En este caso es este, que es el mismo gráfico. Listo, es el mismo gráfico y simplemente me paro en él, en los datos, clic derecho al mouse, agregar tendencia y le digo qué línea y él, digamos que aquí me la está resaltando en punticos en verde porque la tengo en el gráfico anterior, la línea de tendencia. Aquí lo voy a eliminar, simplemente era para explicarles cómo obtenía yo. Recuerden marcar, identificar el gráfico para saber a qué tendencia, a qué técnica está haciendo referencia la técnica de pronósticos, que eso facilita también la información, pronóstico móvil doble para, venga, que aquí ya hay un error, ve, está para 4 y este es un periodo de 3. ¿Listo? Entonces, identificar cuál fue la técnica. Se suele decir que entre más técnicas se apliquen, pues mejor va a ser ese dato, el comportamiento, la predicción. ¿Listo? Entonces, estas serían las técnicas de promedio móvil simple, promedio móvil doble, utilizando Excel para predecir. ¿Listo? Con su gráfico. Ahora vamos a ver la de técnica de tendencia móvil. Perdón, regresión lineal, que es otra de las técnicas que se aplican. Entonces, para ello voy a tomar los mismos datos del anterior, las periodos y las ventas, para compararlos. Esta técnica es un poco más sencilla, simplemente tomo los datos, ¿listo? Y voy a insertar un gráfico. Aquí me voy a gráfico y voy a tomar esta opción de dispersión con líneas rectas. Acá, ay, perdón, esta no era. Es el de dispersión, pero este primero no es este. De dispersión, ¿listo? Porque voy a traer la... Bueno, aquí me cambió porque estoy utilizando el anterior. Entonces, posteriormente me voy a parar en los datos, nuevamente clic derecho, agregar línea de tendencia y voy a bajar aquí en el Excel y voy a pasar en mi casillita a traer presentar
la ecuación en el gráfico y a presentar el R cuadrado del gráfico. Cierro y puedo correr la formulita. ¿Listo? Entonces, recuerden lo que les dije, que el R cuadrado entre más ajustado quiere decir que el pronóstico estuvo más cerca. En este caso, como los datos son muy dispersos, no mantuvo una tendencia, una línea. Entonces, digamos que aquí lo que se sugiere es que entre más cerca uno, quiere decir que fue más preciso y más lejos me da una oportunidad de cambiar esa técnica de predicción del pronóstico. ¿Listo? Entonces ahí les expliqué cómo se hace el cálculo con el Excel y para poder calcular el periodo número 25, voy aquí a traer el ejemplo, a ver, esto lo voy a borrar, el periodo 25 lo tengo resaltado, voy a utilizar esta información, en este caso voy a utilizar tan solo la información que hay en Y, ¿listo? Esa ecuación que hay en Y, 0,7587 de x más 460,97 es lo que vamos a utilizar para calcular el pronóstico. Entonces, digamos que ese 0,7587 es mi y el X es lo que voy a hacer, lo voy a multiplicar por mi X. ¿Cuál sería mi X? Mi X es el periodo nuevo que voy a calcular, que sería 25. Por eso aquí, cuando yo voy ay, se me dañó. A calcular, bueno, vamos a hacerlo, que este sería mi periodo. Entonces, digamos que aquí traigo la información Y, ay, perdón. Hago lo siguiente, traigo mi valor de la ecuación de Y, así como está en la ecuación, me lo voy a llevar allá para predecir. Posteriormente voy a utilizar esa información. Aquí lo ubico. Voy a primero a reemplazarlo. Aquí donde está el X, mire que lo que voy a hacer es que lo elimino, coloco la multiplicación por y voy a resaltar la celda donde está el valor de 25. ¿Listo? Lo que pasa es que no me dejó aquí, pero ya lo vamos a ver porque tengo que ajustar algunos datos. ¿Listo? Voy a quitarle todos los espacios que existan dentro de la ecuación. ¿Listo? Aquí voy a colocar el signo igual en Excel y ahora sí me va a dejar tomar el X. ¿Listo? Entonces, por el número 25, que ya sabemos que es el periodo de enero de un siguiente año, y lo que hago es oprimir Enter y me trae el nuevo pronóstico. ¿Sí ven? Entonces este es de los más fáciles, pero como vimos, su R al cuadrado está muy lejos o muy desviado, ¿cierto? Entonces lo ideal es que podríamos cambiar por otra técnica de predicción que sea mucho más ajustado, que esté más cerca a uno, ¿listo? Pero no quiere decir que que la descarte del todo. Si yo quiero, puedo utilizarla, ¿listo? Tenemos la técnica con tendencia estacional. Ah, perdón, se me olvidó hacer el gráfico. Es lo mismo. Vamos a resaltar aquí el gráfico. Vamos a insertar nuevamente pues un gráfico de dispersión. Aquí espero un segundito para que lo vean más. Listo, miren que este es más sencillo. Simplemente después tomo los datos, agregar tendencias, líneas y eso fue todo. La R al cuadrado, aplico, cierro, ajusto la ecuación y listo. ¿Listo? Entonces, miren que es el mismo, simplemente que aquí me cambiaras, pues porque ya estoy utilizando el mismo gráfico para analizar lo mismo, entonces él va a tener el cambio. Entonces, es como para explicarles y que ustedes hagan los ejercicios propuestos en la guía, haciendo los cálculos pertinentes de esta técnica. Y por último, pues la demanda estacional, que como les mencioné anteriormente en la clase, pues hacía referencia a todo lo que tiene que ver con el productos que son estacionarios, ejemplo, los arbolitos de Navidad, y pues digamos que en este caso pues también utilizamos, simplemente lo que utilizamos es una fórmula de tendencias. Por lo general se analizan diferentes años, pero en el mismo periodo, para todos en enero, pero en diferentes años. Y para hacer su cálculo, esto es igual a la tendencia
en Excel pueden simplemente una tendencia, van a tomar todos los 8 años anteriores, punto y coma, van a tomar los años, punto y coma, y el nuevo periodo, que sería 9, cierran el paréntesis, enter, arrastran la fórmula y quedaría totalmente calculado el nuevo periodo. ¿Listo? Y al igual que en los anteriores, pues la idea es que usted eso pues lo va a poder graficar. Simplemente pues lleva toda la información, va a insertar, van a ir a un gráfico. Aquí sí pues digamos que vamos a mirar este de líneas de tendencia para que poder mirar ese comportamiento. Y lo mismo haríamos la comparación. ¿Listo? Que es lo que les entrego. Yo les envío estos archivos para que ustedes dispongan de ellos y puedan ver los diferentes ejercicios. Como les mencioné anteriormente, dentro de la presentación ustedes van a poder encontrar pues la información que anteriormente socialicé, un videito que les sugiero que lo revisen, que sé que les va a servir porque van a encontrar más técnicas de pronósticos. Digamos que aquí yo estoy limitado también por cuestiones de tiempo a las técnicas. Digamos que la asignatura pues es en relación con otras asignaturas, pero pues ya traemos casos prácticos para poder analizar desde la asignatura. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y pues lo que les decía de las importancias sobre de los pronósticos, los tiempos, los factores claves que son importantes analizar de los pronósticos, evitar aplicar los diferentes tipos de métodos, técnicas, que tenemos pronósticos que son a corto plazo, que en este caso para la producción los vamos a utilizar, pero también podrían ser a largo plazo o híbridos, que sería la mezcla de los dos. También, pues que los datos que necesitamos para los pronósticos son los históricos de las ventas, la información de mercado y pues todos los datos internos de la compañía. Adicionalmente, pues que tenemos diferentes técnicas avanzadas, como podría ser modelos de regresión, podríamos hablar de redes neuronales, podríamos hablar de análisis de series de tiempos, lo que sería la simulación para poder predecir, que pues son técnicas que hoy en día pues se suelen utilizar en lo que es los pronósticos y que de una u otra manera pues nos van a permitir comportar pues observar esos comportamientos que tienen los forecast, pronósticos o predicciones, como también se le suele decir a los pronósticos. Ya pues esto pues digamos que depende de diferentes aspectos y pues toda esa información importante para poder garantizar que el pronóstico pues me sirva como información para poder predecir pues ese comportamiento de la demanda y poder pues tener una mejor toma de decisiones dentro de la organización. Pues como les mencioné, para implementar los pronósticos es muy sencillo, se deben de hacer algunas validaciones, algunos modelos como lo hice anteriormente, pues se prueban, se ajustan, se analizan, se miran cuál es el que es más ajustado, el que puede ser más acertado y en base a ese pues digamos que se utiliza y pues que también se planifica en base a otras áreas o otros departamentos de la organización. Podríamos hablar de la mejora continua en los pronósticos, si hacemos una buena evaluación, si utilizamos buenas herramientas y pues todos los desafíos que consigo trae para los pronósticos, pues ya que pues no son 100% exactos, pero pues que podrían ser información importante para predecir el comportamiento, que en ocasiones nos hacen falta datos o por los cambios de los gustos en los clientes o porque tenemos recursos limitados para comprar o para predecir, porque puede ser el caso, pues afectaría de una u otra manera la manera de observar cómo es que se predice o cómo se comportan los productos en el tiempo. ¿Listo? Entonces espero que todo este material sea de su agrado y que les sirva para solucionar el trabajo a entregar el próximo domingo 8 de marzo, que sería nuestra fecha de entrega, pero recuerden que la siguiente sesión voy a terminar de completar, porque esto es parte de lo que es, aunque si ustedes utilizan el material de la guía,
o sea, no la guía, sino el material de apoyo del módulo, también ejercicios prácticos, pero pues siempre me gusta acompañar la práctica y explicarles para que para ustedes sea mucho más sencillo lo que pues quise representar en ese documento. No siendo más, espero que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y que les vaya muy bien, muchachos. Muchas gracias para todos.